Paz a vosotros, amados hermanos. Un gusto saludar a cada uno de ustedes a través de este medio, solicitando delante de nuestro Padre Dios que su bendición y la dirección de su Santo Espíritu les asista en todo instante. Asimismo, para compartirles la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 24 de agosto del 2024, que lleva por título «Y será predicado el Evangelio en todo el mundo». El objetivo que en esta ocasión debemos cumplir refiere: de quienes conocemos el verdadero Evangelio, depende que aquellos que aún no conocen y que están ordenados para vida eterna, lleguen al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La cita base para esta guía se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, que establece: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Iniciemos por comprender qué significa e implica Evangelio. Por todos es conocido que este término refiere a un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas para salvación del hombre por la consecuencia del pecado. La palabra de Dios establece que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como lo refiere Romanos capítulo 3, versículo 23, requerimos de una alternativa en donde evitemos la consecuencia del pecado, que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo afirma Romanos capítulo 6, versículo 23. Evidentemente entendemos que la muerte a la que se refiere este último pasaje no es la muerte física, de la que nadie está exento, sino que se refiere a la segunda muerte, aquella muerte que es el lago de fuego ardiendo y que Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, identifica como la muerte segunda. Si aceptamos las buenas nuevas para redimir nuestra vida, para expiar los pecados, entonces aceptamos ese mensaje que nos trae salvación y nos libra de esa muerte que está establecida para los impíos y pecadores. No hay otro medio, no existe ninguna otra alternativa para escapar de lo que está establecido en la palabra de Dios, de tal manera que este mensaje de salvación lo explica magistralmente el apóstol Pablo, y en la epístola a los Romanos capítulo 5, versículo 12 y 18 afirma: «De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro». Esto quiere decir que Dios propuso para todo aquel que crea en Él un plan de salvación y de rescate que proporcione vida eterna. Recapitulando y haciendo acopio tanto al objetivo como a la cita base de la presente guía, de nosotros depende que aquellos que aún no conocen este mensaje de salvación lo conozcan para que sea predicado este Evangelio en todo el mundo. Es necesario puntualizar un aspecto trascendental e importante. El mensaje del Evangelio del Reino a todo el mundo es responsabilidad de la Iglesia de Dios y de ninguna otra organización o persona. Quizás para algunos que escuchen este mensaje en la congregación les parezca pretencioso esta afirmación categórica, pero no es así. Analicemos el porqué de esta aseveración. Si se considera que el Evangelio debe ser predicado por otras asociaciones religiosas u otras personas, meditemos en lo siguiente. En esta época, después de casi 2000 años de manifestado el Evangelio del Señor Jesucristo al mundo, ya se hubiera cubierto este requisito para que regresara por segunda ocasión a la tierra. Pero analicemos, ¿de qué manera se da a conocer el Evangelio? Se predica un Jesucristo resucitado en domingo, que murió un día viernes, que nació un 24 de diciembre
que está actualmente gobernando en nuestros corazones de una manera espiritual, se predica también en la existencia de unos reyes que tienen nombre. Se afirma que son 3, se menciona con certeza los animales en los que acudieron a honrar al Salvador del mundo, lo que se predica sin sustento bíblico. Si este mensaje fuera cierto, efectivamente la predicación del Evangelio ya hubiera terminado. Incluso en los últimos tiempos se predica por diversos grupos religiosos que no es necesario guardar los mandamientos de Dios para obtener la vida eterna. Que haga lo que usted haga, la salvación está garantizada, pues es por gracia, por regalo de Dios, que somos salvos. Ese es el mensaje del Evangelio que se predica, incluso que el sábado no es necesario guardarlo, que fue y es un mandato para el pueblo de Israel. Entonces, seamos entendidos, analicemos y preguntémonos, ¿este es el mensaje que trae salvación? La respuesta contundente y sin titubear es un no rotundo, hermano. La predicación del Evangelio que predicaba el Señor Jesucristo se basa, entre otros aspectos, en los siguientes rubros y puntos específicos. Número 1. Llama a un arrepentimiento de la pasada manera de vivir, de dejar el viejo hombre, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, como lo explicó el Señor Jesús a aquel varón llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, como está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Número 2. Dar a conocer la voluntad de quien lo envió, del Padre Celestial, como lo establece el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16, versículos 28 y 29, y también el versículo 33. Número 3. Que exista una perfecta unidad y armonía entre el Padre y el Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, y también el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22. Número 4. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo vemos aseverado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 17. Número 5. Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas, sino vino a cumplirla, como lo establece el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 17. Número 7. No nos resistamos al mal. Antes quien nos hiera en una mejilla, volvamos la otra, como lo afirma el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 39. Número 8. Ofrecer una reconciliación del hombre para con su Creador a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número 9. Que pasemos de muerte a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como lo establece Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y número 10. Guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial, los cuales continúan vigentes y ofrecen vida eterna a quien los cumpla. Mateo capítulo 19, versículo 17. Este y otros principios más consiste el mensaje del verdadero evangelio, y esa es la responsabilidad de quienes conocen la verdad, de quienes no distorsionan la palabra de Dios, quien no añade o quita, y esas características las tiene la Iglesia de Dios que predica el verdadero evangelio de Jesucristo. Por ello medite si el evangelio ya se hubiera predicado por otras asociaciones religiosas, simplemente como la Iglesia Universal, la cual usted ya conoce, sabe cuál o quién de alguna manera ya hubiera cumplido, pero no. Esta iglesia no tiene la doctrina verdadera, instruye a sus feligreses en principios y hechos bíblicos que no fueron predicados por el Señor Jesús, predica una doctrina y evangelio distorsionados, sin fundamento, engañando y atrayendo a los inconstantes e indoctos para torcer las Escrituras. Cuando leemos primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, que afirma, pues bien, que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no os anunciar el evangelio. Comprendemos que para el apóstol Pablo era una necesidad predicar el evangelio de Jesucristo, y no solo era una necesidad, sino que se regocijaba en hacer esta noble labor de divulgar
las buenas nuevas de salvación. Observemos lo que expresa Romanos capítulo 1, versículo 16, que de todos es conocido, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo que debemos analizar con detenimiento si cumplimos esta función de dar a conocer lo que el Padre Celestial ha hecho en su vida, en mi vida, al recibir y aceptar el Evangelio de las luces, el Evangelio de verdad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 18 al 21, nos narra la manera en que Pedro y Juan, con denuedo y valor, anunciaban el Evangelio de Jesucristo, aunque les fue requerido y les conminaron. Conminar quiere decir que les exigieron que dejaran de predicar bajo amenaza de castigo, que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos, bajo estas circunstancias desfavorables, permanecieron en su encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación, afirmando que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, y que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y podemos continuar esbozando y exponiendo diversos testimonios de los apóstoles en cuanto a la predicación del Evangelio, una vez que el Señor Jesús había sido recibido en el cielo. Pero ahora será conveniente que nos preguntemos si nosotros hacemos esa labor, porque el apóstol Pablo le era impuesta necesidad y él comprendía que había una consecuencia si no lo hacía. Pero en nosotros, ¿qué pasa si no compartimos o divulgamos las buenas nuevas de salvación? Lo que Dios ha hecho en su vida, aparentemente no pasa nada, pero en realidad sí pasa mucho, porque usted que tiene esa responsabilidad de divulgar el Evangelio, se guarda lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que usted debe es compartir con aquellas personas este testimonio de salvación para poder obtener una vida eterna. Tenemos mucho que por hacer, principalmente con nuestra familia. En ocasiones consideramos que la familia cercana no nos va a creer, debido a que no tenemos un buen testimonio con ellos. Conocen circunstancias que al predicarles de la palabra de Dios no es congruente lo que vivimos diariamente con lo que les predicamos, y preferimos hacer con otras personas que no nos conocen. Amado hermano, esto no es conveniente y lo sabemos, pero no lo hacemos o no vivimos lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Si miramos y analizamos con detenimiento las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observemos que había una completa congruencia de ya no vivir la pasada manera de vivir. Existe un compromiso de permitir que sea Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que dirija nuestras vidas. El conocer el plan de salvación para el hombre nos permite asimilar que tenemos una oportunidad no solo de ser salvos, sino de poder predicar y extender esas nuevas que le permitieron a usted el participar de la vida eterna y evitarse la paga del pecado, que es la muerte segunda. Atendamos las palabras del Señor Jesús, que expresó: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y eso es lo que debemos evitar, lo que no tenemos que hacer. Si usted y yo y todos los que hoy conocemos el mensaje del Evangelio, tenemos la enorme encomienda y responsabilidad de compartir y dar a conocer esas buenas nuevas de salvación. Por ello es que debemos llevar a cabo la predicación de este Evangelio, que, como dejamos asentado líneas anteriores, es importante que podamos verter este pensamiento y concepto en los feligreses de la Iglesia de Dios, para que puedan predicar el Evangelio del reino de Dios, y entonces vendrá el fin. Hermanos, cada uno de los que tenemos esta responsabilidad de predicar en esta guía de estudio, siempre es recomendable que tengamos presente que Dios dará sabiduría, entendimiento a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para que podamos esgrimir, dirigidos por el Espíritu de Dios,
estas palabras que seguramente traerán edificación a la iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.